Prendemos las cámaras, por favor. Dilevo, Bros, Silva, Collado, Rodríguez. No tengo cámara, profe. Chicos, tuvimos un problema, yo personalmente tuve un problema con internet, se me cortó 5 minutos antes de que arranquemos la clase, como corresponde, o sea, la ley de Murphy en estos casos se cumple perfectamente. Edgardo envió un mensaje recién, no sé si ya le llegó. Si llegó, por favor, avísenle si tienen un grupo con los chicos, con sus compañeros, tienen contacto, avísenle que ya nos quedamos en este link, ¿eh? Porque hay pocos, veo que la mitad está acá, seguramente la mitad debe haber estado en el otro. ¿Alguien puede avisar, por favor? ¿Tienen un contacto para avisarle a sus compañeros? Sí, sí, ahí Sí, mandamos profe, al ahí grupo. avisamos. Bueno, les agradezco, por favor, si lo pueden hacer. Si no, intento, Sergio, salir de acá y entrar en el otro a ver si encuentro a alguien ahí. Esperá que si vos salís, te dice anfitrión, Edgardo, si salís. Ah, Va. sí, Profe, dijo. unos amigos me dicen que están intentando entrar y no lo acepta, puede ser. No sé, vemos. Ahí yo admití de nuevo, había tres esperando. 52 participantes, 50, faltan unos 30. Edgardo, si querés probar, poneme de coanfitrión a mí, a ver si, por las dudas, si yo estoy atento. Pero no me deje de anfitrión porque si se me corta la luz de vuelta, los voy a dejar pagando a todos. Encuentro a ser anfitrión, pero coanfitrión, convertir en anfitrión, no. No está la posibilidad de coanfitrión. A mí no me la da. Bueno, dejémoslo así, si no. Bueno, chicos, avisen ustedes si sus compañeros le dicen que no pueden entrar o pongan un mensajito, por favor, a sus compañeros para que avisen si no pueden entrar, porque, bueno, tuvimos este inconveniente con... En realidad les cuento, tengo la EPE, la empresa de la energía, en la puerta de mi casa rompiendo la vereda y, y corta la luz, se ve que corta de rato, se va y se viene. Por eso lo puse Edgardo de operador y ahí quedó. Bueno, chicos, además está decir que la clase de hoy forzosamente la tenemos que hacer de esta manera para no perder clases, porque ya estamos muy complicados con el programa. Otra vez el paro de transporte nos juega una mala pasada y nos hace rever la, la, el cronograma, fundamentalmente el cronograma que el que más le importa a ustedes, que es el cronograma de evaluaciones. Vamos a pasar todo como veníamos, la evaluación, Dios mediante, si no hay nada raro, la haremos la de economía el martes próximo. Y, y bueno, después reveremos para que no tengan, si no, de aquí al final del cuatrimestre,
prácticamente todos los martes tendrían un parcial, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quitar un parcial. El último tema, que es programación de obra, lo vamos a meter directamente en el final, o sea que ya tienen la suerte de ya saber un tema del final, ¿no? O sea, ya todos saben que le vamos a tomar en el final, uno de los temas al menos, ya es cantado. Para que respiren un poco y que no tengan parciales, si bien son cortitos, como ustedes ven, los parciales son muy cortitos y sencillos, porque vamos con tema a tema, para que no cargarle tanto la agenda al final del cuatrimestre, vamos a hacer de esa manera. Así que bueno, hoy vamos a continuar, como le puse en el chat, con precio de venta, costos indirectos. Es un tema un poco más complejo que los demás. Hasta ahora, cómputo es un tema muy fácil, muy sencillo. Mano de obra, sencillo. Costo de equipos es una papita. Este tema es un poco más complejo porque empieza a agrupar toda esta información que ustedes vienen manejando de a una, estos parcialitos que fueron teniendo de a uno. Bueno, este tema es un compendio de todo eso y merece un poquito más de atención. No es que sea difícil, pero sí se complica un poquito. Así que hoy Edgardo va a intentar terminarlo, vamos a ver cómo andamos de tiempo, para que tengan tiempo ustedes para madurarlo y hacer un taller la próxima clase en donde ustedes puedan trabajar en clase con estos temas. Así que bueno, un poco esa es la jornada de hoy. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, perdón, entonces la del 7 de junio sería que no la toman y la toman en el final, y la de economía, la segunda, queda donde está, o se avanza, digamos, una semana. No, queda, o sea, tratamos, Clara, de mantener el cronograma en lo posible que le dimos a principio de año para que no se le superpongan exámenes de otras materias. Entonces vamos a tratar de tratar digo, porque bueno, el paro de hoy, el paro de la semana anterior nos trastocó a todos, ¿no? Pero ustedes tenían una semana que no recuerdo ahora, vos me decís que es la del 7, el martes 7 de junio, ese día no había parciales. Bueno, eso se lo vamos a mantener para Claro, que no... el 31 no había parciales, pero bueno, ahora se pasa la de economía y la de precio de venta, entonces sería la del 7 que no hay parcial. Ok. Gracias. ¿Sí? Bueno, La de precio listo entonces. al 31. ¿Cómo? Entonces, ¿cuándo queda la de precio de venta al 31? La semana que viene, no, la próxima sería, ¿no? No tengo el calendario Sí, conmigo sí, es el ahora. 31. Sí. El 31. Ok. A ver, pasamos toda una semana y sacamos el parcial de programación de obras. Esa es la novedad. ¿Listo? ¿Arrancamos? Arrancamos. No sé si pudieron conectarse ustedes con los otros compañeros. Teóricamente están todos habilitados, así que no hay sala de espera, así que todos los que quieran entrar pueden ingresar. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? No. No se ve. No, profe, no se ve. No, Edgardo. No, empezamos bien. Se veía, al principio cuando lo pusiste se veía, y después se puso la pantalla negra. Pasa igual que la otra vez, que cuando lo quiero poner pantalla completa, bueno, ahí. Sí, profe, ahí se ve. Ahí sí. Sí. Bueno, para no repetir lo que ya vimos en la primera clase, ustedes lo pueden ver en lo que ya les había dejado en el PowerPoint que tenían en el campo, en el PDF, pero bueno, haciendo un rápido repaso, decíamos que el tema de precio de venta, el tema de precio de venta estaba vinculado muy cerca de lo que es la oferta y la demanda, o sea que de alguna manera el mercado fija los precios.
esas son todas las consideraciones así generales. Decíamos que también que en todo mercado competitivo, y la construcción es uno de ellos, el que obtiene el mejor precio es el que tiene, digamos, la posibilidad de acceder a distintos tipos de obras, o sea, a distintos tipos de servicios. Entonces vamos a ir viendo cómo hacer, ya estuvimos viendo cómo hacíamos los cómputos, cómo hacíamos el costo, si bien lo vamos a repasar, y ahora vamos a ir avanzando a cómo llegar al precio. Cuando empezamos a analizar el costo directo, decíamos que en principio podíamos llegar a analizar un costo directo de cada uno de los costos unitarios en forma aislada, con rendimientos, con consumos, con estudio de material, estudio de mano de obra, y no teníamos en cuenta por el momento la incidencia de la obra, del tipo de obra, del lugar de la obra, de los conocimientos de la zona. Y entonces es lo que tenemos que empezar para minimizar los costos y para poder ser competitivos, tenemos que tener un conocimiento del tipo de obra que es, conocer cuál es el procedimiento constructivo, que en esta materia no lo vamos a poder ver, pero ténganlo presente que sí lo van a tener que tener, hacer el listado de cómputos, el tipo de obra, y así ir avanzando en lo que estuvimos analizando. Entonces, bueno, en una obra de ingeniería vamos a tener alistamientos de armadura, que va a tener un rendimiento de mano de obra y un consumo de aceros y de consumibles, por ejemplo, alambre de atar y otros elementos. Entonces vamos a ver lo que son cómo participan los encofrados, un encofrado en especial de una obra de ingeniería, en la etapa de hormigonado, que hay mano de obra, hay equipos y una serie de cosas. Ya está en este momento la viga terminada. Después viene otra etapa que sería el montaje de las vigas. Después si vamos a pasar a otro tipo de obra, por eso son distintos tipos de obra y hay que conocer qué tipo de obra vamos a cotizar. La excavación del cimiento tiene su rendimiento y su consumo, el replanteo, la elevación de la mampostería, los revoques. O sea, esto fue lo que hicimos la introducción la vez pasada, donde cada uno de esos ítems va a tener su singularidad. Y después decíamos que el costo de un bien económico es el valor por unidad monetaria que ha tenido que invertir el que produjo el bien o que desarrolló el servicio. Entonces, vamos a ver, ya estuvimos viendo cuáles son los valores económicos que fuimos analizando en los costos directos. Y entonces, repasando sería, para tener un costo tenemos que conocer el obrador, la zona de emplazamiento de la obra, el tipo de obra, los antecedentes. ¿Para qué digo antecedentes? Supongamos si ustedes van a trabajar en un lugar que tiene incidencia, fuerte incidencia la lluvia, vamos a tener que ver cuánto tiempo llueve, si tenemos coincidencia de la creciente de los ríos, de los arroyos, tenemos que saber la cota máxima para ver dónde emplazar el obrador, o con qué época podemos trabajar y qué épocas no podemos trabajar. Si hay épocas donde hay nieve o fuertes vientos, hay que programar esos intervalos que a veces no se puede trabajar. Entonces, todos esos antecedentes sirven para una evaluación general del precio de la obra, que hasta ahora no hemos tenido en cuenta. Y después vamos a ir viendo distintos antecedentes, por ejemplo, no sé si hay disponibilidad de mano de obra en el lugar, si hay ferretería, si hay talleres, o sea, si hay que trasladar todo, si se puede trasladar una menor parte, si la obra, digamos, pensando en que no esté en Rosario. Si la obra está en Rosario, todos conocemos cómo son los antecedentes de Rosario, cuál es el régimen de lluvia, cuál es el régimen del río, o sea, tenemos una serie de conocimientos que ya ayudaría a trabajar en Rosario. Y si vamos a trabajar entonces, los antecedentes de trabajar en un barrio de vivienda es una cosa, de trabajar en un country sería otra. Si vamos a trabajar en un edificio, por ejemplo, en un hospital, vamos a tener otra configuración en el interior de la provincia. Fíjense en la topografía que hay, la altura de los edificios, o sea, el tipo de servicios que puede tener en el interior, cosa distinta de Rosario. Si vamos a trabajar en un edificio en altura, tendrá su singularidad. Entonces, con cada una de estas obras que les estoy mostrando, vamos viendo que tiene su particularidad y sus antecedentes y su forma de trabajar distinta y de distinto tipo de obra. También es cierto que dijimos que por una cuestión de la etapa que se encuentran ustedes de la carrera y el poco tiempo que tenemos de la materia,
vamos a tratar de analizar los costos unitarios y los gastos generales y todo lo que sea el precio para una obra de arquitectura o para ítems lo más simples posible, que son los que ustedes de alguna manera pueden tener conocimiento y ya lo tuvieron en construcciones civiles. Entonces podríamos estar hablando de un revoque, de un hormigón, o de una columna, o de una base, de una fundación, con algún lenguaje técnico que ya ustedes medianamente manejan o debieran manejar, y no podemos empezar a trabajar con edificios en altura donde tienen un montón de información que no la tienen, digamos, ¿no? Entonces, mucho menos si vamos a trabajar en una parte de un puente, bueno, las condiciones, pero para mencionarle que lo distinto que puede ser trabajar en un puente como este tipo, donde hay un acceso muy limitado, un puente ferroviario, un puente donde se haya derrumbado el puente anterior y no hay paso de un lado hacia otro. Bueno, con todo eso estamos diciendo que cada lugar de emplazamiento va a requerir un costo distinto y un estudio de la obra distinta. Entonces, para hacer los costos en la construcción tenemos, por un lado, que resolver los cómputos, ya los resolvimos. Vamos a determinar con eso qué ítem tenemos del proyecto, qué ítem tenemos que evaluar. A veces toda una obra no hay que hacer el costo de todo porque nos toca alguna fracción. Supongamos si vamos a hacer un edificio, puede ser que nos pidan únicamente la cotización de la estructura de hormigón. Entonces, bueno, haremos la estructura de hormigón. Después puede ser otra etapa, la albañilería, puede ser otra etapa la pintura, puede ser otra etapa las aberturas, o puede ser simplemente que de entrada nos digan el edificio completo y entonces vamos a tener toda la cantidad de rubros. O sea, ¿qué les digo? Es que de la misma forma que en un parcial nosotros les podemos dar 10 ítems y a algunos les podemos pedir 2, a otros les podemos pedir 3, a otros les podemos pedir otros 3. O sea, no hace falta que uno a veces cotice, no es que no hace falta. De acuerdo a la necesidad, uno tiene que cotizar y generar el costo de acuerdo a lo que realmente le están solicitando. En el caso de la vida real, el comitente, el dueño de la obra, le va a pedir qué es lo que necesita y ustedes tendrán que cotizar, por ende, esos ítems, ¿no? Entonces vamos a tener el listado de rubro, esto ya lo conocen. Los costos directos, estuvimos viendo la clase pasada, o sea que son los que quedan involucrados directamente en la obra, ya lo vamos a repasar y lo vamos a ir analizando con costos unitarios. Las cantidades las teníamos con los cómputos. Y ahora la clase de hoy sería ir llegando a los costos indirectos, que decíamos que cuáles eran aquellos. Eran aquellos gastos que necesariamente los vamos a tener que tener para poder habilitar, para poder ejecutar la obra, pero que no están en ninguno de los ítems de cómputo inicial o dentro de los costos directos. O puede ser que sean distintos ítems o conceptos que los necesito en distintos ítems, o sea, no hay una regla fija de cómo discriminar los costos indirectos, pero sí sabemos que va a haber una serie de gastos que van a tener que hacerse y que no estaban incluidos en el itemizado. O sea, depende del tipo de repartición, del tipo de comitente, puede tener algunos ítems que en algunos casos, supongamos, no sé, limpieza de terreno, que esté como un ítem. Y en otros casos van a encontrar que esos limpieza de terreno están dentro de los costos indirectos. O sea, no hay una regla fija. Lo que sí sabemos que los ítems que están en el listado de rubros que nos piden la cotización es los que tenemos que estudiar con costos unitarios. El resto de todos otros trabajos o todos otros gastos que necesariamente lo tenemos que hacer, tenemos que ubicarlo en los costos indirectos, que ya vamos a ver por qué serían indirectos. Ya están un poco entendiendo que son a veces que están involucrados para hacer distintos tipos de ítems, para hacer todo tipo de tareas, o sea, cuando la participación, supongamos, del sereno, o la participación del director de obra, o la participación del administrativo de obra propiamente dicho, va a participar tanto en el hormigón como en la excavación. O sea, no es que podemos empezar a fraccionar un pedacito de ingeniero y ponerlo en el costo directo, un pedacito en el costo directo del hormigón, en el costo de excavación, en el revoque. Entonces, de la forma uno analiza los costos unitarios por separado, con su rendimiento y con sus consumos, y entonces vamos a poder imputar claramente cuánto va a consumir de material un determinado rubro, cuánto va a consumir de equipo, cuánto de mano de obra, y después todo el resto, que lo tenemos como un conjunto, lo llamaremos costos indirectos, y después vamos a ver que también hay una subdivisión que serían porcentuales. Entonces, estos costos indirectos, ya todos conocen esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo pedimos la clase pasada.
Alguno que me diga a ver cómo es la torta esta, qué voy a ir apareciendo. Mano de obra, equipo. Porte. Materiales, subcontrato Bueno, también. subcontratos, bien. Y también ven, como para que ustedes se vayan asociando inmediatamente, cuando uno dice materiales, tenemos los costos de los materiales comerciales, que los tenemos que empezar a armar esa tabla que decíamos, y están vinculados a consumos, o sea, cuánto consumimos de cada material para un determinado ítem. Supongamos, si vamos a hacer una mampostería, en el ítem mampostería vamos a tener los ladrillos, vamos a tener la mezcla del mortero para hacer el asiento de los ladrillos, para tomar la junta, entonces va a ser cemento de albañilería, arena, después vamos a tener en la parte de mano de obra, vamos a tener asociado al valor de los jornales y al rendimiento, cuántos metros cúbicos de esa mampostería pone en una hora o cuántas horas tarda en poner un metro cúbico de mampostería. Los equipos los vamos a asociar al costo unitario de equipo y a los rendimientos para traducirlo a unidad. Si estamos haciendo una excavación, vamos a conocer lo que ustedes evaluaron en los parciales, el costo horario, y después traducido con el rendimiento lo llevamos al peso a horas por unidad, lo llevamos a pesos por metro cúbico o pesos por unidad. El transporte, se acuerda que estaba asociado a tonelada kilómetro, a una tarifa, digamos, y los subcontratos generalmente pueden ser globales por tareas o pueden ser también un subcontrato por metro cúbico, o sea, por unidad del ítem, digamos, ¿no? Pero se toma como un... ¿Se acuerdan qué era el subcontrato? Hola. ¿Alguien que me defina el subcontrato? Un contrato para un trabajo especializado a un tercero. Bien, por ejemplo, ¿qué podría ser? Un electricista. Bien, un electricista, ¿qué otro más? Un plomero. Bien. Lurdero. Y podría ser que yo disponga de eso, o sea, si supongamos que yo soy una empresa que voy a hacer la albañilería y la estructura de hormigón, y puedo subcontratar también a otra empresa que haga la albañilería y el hormigón. Sí. ¿Y por qué lo haría? Porque no tenés, capaz, algunas herramientas que otra empresa podría tener. Bien, podría ser. ¿Qué otra cosa más? Sobrepasado de trabajo. Sí, o sea, digamos, no tendría la capacidad o la cantidad de gente que necesitaría, o porque puntualmente coincidieron que tenemos varias obras juntas, o porque el plazo de obra planteado se modificó y entonces necesitamos reforzar la cantidad de gente, entonces hay que abrir otro frente de trabajo. O sea, no necesariamente lo habitual es lo que dijeron ustedes, que sería la especialidad, o decir, bueno, una empresa puede ser que tenga actividad en todos los frentes y puede ser que no tenga o no le resulte económico hacer la parte de electricidad o la parte de pilotaje o la parte de, no sé, de obras sanitarias o cualquier actividad en general, digamos, ¿no? O sea, si uno tiene una especialidad determinada y le toca hacer otra obra que también tiene su expertise y su capacidad, pero por algún motivo o comercial o económico o momentáneo puede salir a subcontratar para aumentar la capacidad de producción, digamos, ¿no? Entonces, eso sería un poco el subcontrato. Entonces, algunos subcontratos pueden tenerlo global, otros lo pueden tener por unidad de medida. Entonces, acá vemos un poco los ejemplos que estuvimos viendo en los costos directos, cuando hablábamos que en un hormigón vamos a tener encofrado, vamos a tener el hormigón propiamente dicho, vamos a tener el acero, vamos a tener los andamios de apuntalamiento, la participación de la gente trabajando en la elaboración de ese trabajo, los equipos que serían el mixer o la bomba de hormigón, o en este caso el mixer solo. O sea, bueno, ahí están visualizando los números que fuimos poniendo y obteniendo de Chandía o de experiencias anteriores, con rendimiento, con consumo de materiales, con consumo de mano de obra,
Si entramos en la parte de mampostería, vamos viendo que, bueno, qué material había, y bueno, uno visualmente ya ve que es el ladrillo, el mortero, vemos la mano de obra, el operario colocando los ladrillos. En el revoque tenemos los materiales para hacer el revoque, puede ser hidrófugo, puede ser un fino, puede ser un grueso, y la mano de obra para eso. Las aberturas, vamos a tener la abertura en sí, los vidrios, y la colocación de la abertura, la pintura, los pintores. O sea, uno con una foto se va imaginando los costos que tiene que incluir, y después obviamente con la ayuda de rendimiento de Chandía o la de experiencia, usted le va surgiendo solo qué componente tiene cada uno de esos costos unitarios. Y ahora entonces, ya analizamos los costos unitarios, ya los conocemos de alguna manera, tenemos que después repasar y tener un poco de gimnasia y proceder con esa secuencia que vimos en la clase pasada, construir la tabla de materiales, construir la tabla de mano de obra y empezar ítem por ítem a hacer los costos unitarios. Y después, suponiendo que ya tenemos el listado y la planilla con todos los costos unitarios y multiplicado por las cantidades que obtuvieron del cómputo, llegamos al costo directo ítem por ítem y un costo directo total. Entonces después, cuando vamos a hacer la obra, nos damos cuenta que necesitamos tener un obrador, o sea, tenemos que tener casillas o instalaciones o cobertizos donde el operario tiene que cambiarse, donde tiene que bañarse, donde tiene que tener un comedor, donde tiene que tener sanitarios, el ingeniero, los administrativos tienen que tener una oficina, un lugar de trabajo, hay que hacer caminos de acceso para acceder a alguna obra. Si estamos trabajando en una obra de un edificio en Rosario, obviamente las calles están habilitadas, lo único que vamos a poner quizás es un cerco o un cerramiento para definir la zona de trabajo, y dentro del predio vamos a instalar el obrador, pero el acceso ya lo tenemos resuelto. En cambio, si vamos a trabajar en el medio del campo, o en el medio de una montaña, o en el medio de la selva, o donde sea, a veces tenemos que hacer los caminos de acceso, o a veces tenemos que mejorarlos, o a veces tenemos que generarlos. Después entonces vamos a tener las oficinas, como ya le dije, el cerco de obra, que es a veces por delimitar el lugar de trabajo, y a veces por seguridad, y porque no necesitamos y tenemos que evitar que ingrese gente, no porque nos van a robar, que seguramente va a ser, pero sí para limitar por una cuestión de seguridad, que no haya gente que se meta a la obra y tenga algún problema durante algún accidente en la obra, que ingresen chiquitos, que ingresen gente a dejar alguna cosa que no corresponde. O sea, tenemos que delimitar, porque esa es una propiedad que ustedes van a pasar a ser los responsables de esa obra, de lo que ocurre del primer día de obra hasta que entregan la obra. Entonces ustedes van a ser los responsables de cuidar los materiales, cuidar lo ejecutado, cuidar la seguridad general de sus obreros, y no necesitamos que ingrese nadie porque nos aumentaría la responsabilidad. Entonces toda la persona que va a ingresar a esa obra tiene que tener la autorización del responsable de la obra, ¿no? Entonces después también tenemos que alimentar a la gente, tenemos que darle agua, tenemos que darle condiciones de seguridad, tenemos que darle en la parte de ambiente, o sea, sanitarios, agua potable, en algunos casos a protección de condiciones climáticas. O sea, todo ese tipo de cosas van generando, se van imaginando que vamos a ir necesitando distintas formas de evaluar esos costos. Y después hay otros costos que no están vinculados directamente a la obra, o sea, a esa obra exclusivamente, y que se generan fuera de la obra. O sea, ustedes, si se imaginan un poquitito, cuando una empresa tiene varios trabajos simultáneos, tiene una organización que está fuera de la obra, porque la obra puede estar, no sé, en Misiones, y la empresa puede estar en Buenos Aires, o puede estar en Rosario, o en Rafaela, o donde sea, y la empresa funciona generando localmente en esa sede central, que se le llama, o sea, el lugar físico donde funciona la empresa, y después irradia en necesidades y trabajo hacia las otras obras. Entonces, por eso los que se producen, los gastos que se producen originados fuera de la obra y son realizados en la sede central, no tienen un carácter exclusivo, o sea, no tienen para la obra del hospital de Gran Baigorria. No, puede ser que tenga para el hospital de Gran Baigorria, para la pavimentación de la ciudad de Rosario y para, no sé, un barrio de vivienda en Funes. Bueno, entonces, todos esos gastos hay que ver cómo lo hacemos participar en cada una de esas obras, y tenemos que cargarla a cada uno. Entonces, van entendiendo un poco
que la cosa se va complicando de cómo distribuir esos gastos y cómo hacer un prorrateo. Esos gastos que se generan fuera de la obra, generalmente lo van a conocer con el nombre de gastos generales de la empresa, no de la obra en sí, sino gastos generales de la central. Y ya le vamos a explicar por qué lo vamos a incluir dentro de los porcentuales. O sea, van a empezar a tener 3 grandes grupos: costos directos, costos indirectos y porcentuales. Por ahora se van ubicando la necesidad, digamos, cómo se animarían a decir, cómo costearían en la instalación del obrador o cómo harían el costo de las oficinas, qué se les ocurre. Nada. Bueno, parece que están dormidos. Todavía el paro de transporte no. ¿Porcentuales? ¿Cómo? No entendí. Lo de los porcentuales, ¿lo puedes repetir? Ya te lo voy a explicar un poquito con más detalle. Lo quise introducir, pero ya te lo voy a explicar con un poquito más de detalle para no entrar en desviarme del tema. Por ahora, pensá que hay una expresión, de la misma forma que dijimos que había gastos directos que se generan en la obra y otros que se generan fuera de la obra, y algunos de esos los vamos a incluir dentro, junto con impositivos, con gastos de garantía y una serie de cosas en porcentuales porque están en función del precio. Ya lo vamos a detenerte un poquitito y ya lo vamos a ver. Entonces, Ricardo, sí. Si me permitís, quiero hacer una pregunta para ver esto que acaba de decir, de mencionar Edgardo. Imaginen por un momento que están trabajando en una empresa que hace obra pública para la municipalidad, para alguna comuna. En cualquier obra pública, imaginen, no sé, tengo la ventana cerrada, pero si mirase por la ventana de mi casa, estaría viendo zanjas de la EPE que abrió para hacer una obra pública, ¿no? Esa obra la está haciendo una empresa constructora. Además de la construcción propiamente dicho, que para hacer una zanja, ustedes ya saben, porque lo hemos visto, va a haber que calcular una excavación, rotura de vereda, reposición de vereda, además de la obra civil. ¿Qué otros gastos se imaginan ustedes que pueden aparecer cuando ven una obra abriendo una zanja por la vereda o abriendo un bache en la calzada? ¿Qué otro tipo de gastos se imaginan que aparecen? ¿Algún permiso municipal o Bueno, cosas de ese estilo? algún permiso municipal. Eso lo tenemos que tener en cuenta, Ignacio, en el cálculo del precio de la obra, o lo ponemos como un gasto más. ¿Qué opinan? ¿La municipalidad te cobra para hacer eso? Supongamos que hay permisos, como dice Edgardo, Ignacio, ¿no? O sea, si tenés que sacar un permiso, todo trámite que se hace en un municipio normalmente va acompañado del pago de un sellado. Entonces, el pago de ese sellado, ¿qué opinan ustedes? ¿Habrá que ponerlo dentro del presupuesto de la obra o no? Para mí no, sería un costo directo. Sí, claro. A ver, alguno dice que sí, otro que no. ¿Quién desempata? Es que si no, ¿quién lo va a pagar? Nosotros en algún momento tenemos que cobrarlo, ¿o no? Es una buena reflexión, Fausto. O sea, alguien lo va a tener que pagar. O lo paga el comitente o lo paga la empresa. Pero si no lo ponemos, va a tener que salir del bolsillo de la empresa, ¿no? ¿Qué otros gastos aparecen? Hay unos gastos que son muy representativos, muy importantes de las obras públicas. En las obras privadas también, ¿no? Pero en las obras públicas es muy notorio porque uno lo ve en la calle. ¿Qué otros gastos que no es parte de la obra civil se imaginan que aparecen? Señalamiento. No. ¿Cómo, Nicolás? No te escuché, perdón. Señalamiento puede ser. Señalamiento, ¿por qué? Bien, Nicolás.
Y porque si tenés que una calle cortada, tenés que avisar que la calle está cortada. Claro, hay que avisar que la calle está cortada por dos motivos. Primero, por ser buena persona y avisarle a la sociedad lo que está pasando. Pero segundo, por algo que dijo Edgardo al principio, que no sé si lo captaron, ¿no? Pero la responsabilidad de la obra es de la empresa. Por lo tanto, si está mal señalizada y una moto se mete dentro de un bache, o hay un accidente, un auto, o una persona va caminando, se dobla un pie porque la vereda está rota, porque se está reparando, la responsabilidad cae en la empresa. Por eso es importante, primero, que ustedes tomen conciencia de la responsabilidad que significa hacer una obra. No solamente por la obra en sí, sino por todo lo que lo rodea. Y en el caso de hacer obras en la vía pública, la responsabilidad no es que sea mayor, porque es la misma responsabilidad, pero hay más gente involucrada. Cuando hacemos una obra privada, los involucrados son los que están dentro de la obra. Cuando hacemos obra en la vía pública, la sociedad está dentro de la obra, con lo cual la responsabilidad se incrementa, ¿no? Y como se incrementa la responsabilidad, también se incrementan los costos. Porque no basta con un cartelito, no basta con un cajoncito de madera o dos tablas unidas por un clavo para señalar que no se puede pasar. Se necesitan elementos de seguridad reales. Vallas metálicas, cintas de protección, mallas de protección. Cuando uno hace una obra en la calle no puede dejar la tierra tirada en la vereda. Esa tierra tiene que estar encajonada. ¿Por qué tiene que estar encajonada? ¿Por qué no puede estar sobre la vereda? ¿Qué les parece? Impide el paso de los peatones. Bien, ese es un tema. ¿Por qué más? Sí, porque puede ser que con una lluvia se haga un poco de barro y la gente tenga un accidente. Bien, llueve, se hace barro y la gente puede tener un accidente. Pero también cuando llueve y el agua empieza a correr, ese agua con tierra, producto de la tierra que estaba en la vereda, ¿a dónde va a parar ese agua? A los desagües. A los sumideros, ¿no? A los desagües. ¿Y qué pasa cuando vos le metés agua con tierra a un desagüe? Y cuando se seca, se hace todo tierra seca adentro y se tapa el desagüe. ¿Y la próxima lluvia qué va a pasar, Franco? Y no se va a poder desaguar el agua. Claro, y se va a inundar y el agua va a ingresar a las casas. Entonces, fíjense la importancia que tiene la obra pública y los costos asociados. O sea, no se puede tirar la tierra arriba de la vereda. La tierra tiene que ir encajonada. Y alguien puede decir con buen criterio, pero bueno, es responsabilidad de la municipalidad el control. Sí, es verdad, es la responsabilidad de la municipalidad el control, pero hay una responsabilidad de la empresa al momento de hacer la obra. Y esa responsabilidad está íntimamente ligada a los costos. Si yo no pongo cajones para contener la tierra, me ahorro la madera, me sale más barata la obra. Pero el impacto que tiene en la sociedad es terrible en el mediano plazo. Entonces, ojo, cuando computen una obra, cuando realicen el precio, para llegar al precio de venta de una obra, ojo con todo lo que es medida de seguridad, medida de contención, seguridad no solamente para los operarios, sino para la sociedad en general, porque son costos, no es gratis. Todo eso tiene valor, tiene costos, y si no lo tenemos en cuenta, va a salir del bolsillo, o sea que es pérdida para la empresa. ¿Sí? Para aumentar lo que está diciendo Sergio, ustedes no es que tengan que pensar, o sea, van a tener que pensar obviamente, pero no es que tienen que empezar a imaginarse todo, sino que hay un pliego de especificaciones donde está claramente dicho, hay cosas de uso y costumbre, pero para que no haya duda, le van a decir que tal ítem se tiene que hacer de tal forma y de cumplir tal y tal cosa. Y le van a decir en todo momento que la responsabilidad y la seguridad, y si van a hacer esas excavaciones de la EPE, le van a pedir que tiene que tener un encajonamiento de madera o bla, 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 bla. La señalización tiene una señalización tipo, o sea, hay reglamentación, hay una serie de cosas que lo van a ayudar a razonar, pero también lo van a ayudar a que no se olviden, y si se olvidan no tienen más excusa que decir y yo no sabía o no, yo supuse que no, porque de esa forma también se podrían poner en distintas condiciones o no igualdad de condiciones de trabajo. Sergio hace una obra y yo cotizo la misma y él dice, no, yo no le pongo la madera, o yo pongo un cajoncito de 10 centímetros y el otro dice, no, yo pongo uno de 50
porque voy a excavar de otra forma, estoy diciendo yo me llevo el suelo, bueno, todas esas consideraciones que cada uno puede hacer no son tan libres, o sea, están exigidas y establecidas en un pliego de condiciones, de especificaciones particulares de cada ítem. Ya lo van a ver ustedes, pero bueno, de esa forma le dicen cómo se tiene que hacer cada cosa, y entonces uno después no tiene la opción de decir, yo no sabía, no conocía, porque si le dan esa obra, quiere decir que ustedes tienen la capacidad, tienen que tener el conocimiento, la experiencia para hacerlo, entonces no hay excusa. Entonces, todo eso que no pongan hoy, que se olvidan por desconocimiento, por ignorancia o por lo que sea, lo tienen que pagar, no hay vuelta. Salvo que la municipalidad se haga cargo, o la municipalidad o la repartición o el comitente diga, la señalización está a cargo de fulano. Bueno, puede ser que digan, entonces ustedes saben que eso no lo tienen que incluir. Si lo incluirían, estarían siendo no competitivos, lo estarían poniendo, y el otro competidor no lo va a poner porque leyó en el pliego que la seguridad la va a hacer fulano. Importante es que ustedes sepan que no les falte nada de todo lo que se puede prever. En los que son rendimientos y consumos serían los más fáciles, los otros son más aleatorios y que cada uno puede tener alguna interpretación o costos distintos o manera de implementarlo, pero tienen que cumplir las determinadas condiciones que les pide el pliego. Entonces, bueno, para avanzar y para empezar a ordenarse y para que ustedes empiecen a tener un esquema de ordenamiento y puedan entender, después de la vida profesional cada uno puede tener alguna mecánica distinta y hay bibliografías que tienen una forma y otra, pero para empezar a entender el concepto, vamos a empezar a tener los costos indirectos por un lado, como los costos fijos o por única vez, y los costos mensuales que se van a hacer repetidos cada una de esas veces. O sea, si yo le pregunto cuáles son los costos fijos o por única vez, como lo están viendo en la pantalla, se podrían imaginar que a veces en la mayoría, no es que a veces, en la mayoría de las obras necesitamos hacer un estudio de suelo. Si es una obra de ingeniería, vamos a necesitar la capacidad portante de ese suelo o la estabilidad para una excavación, o sea, necesitamos datos del suelo donde vamos a hacer esa obra. ¿Para qué la necesitamos? O para que el calculista pueda dimensionar las fundaciones, o para que en el trabajo de excavación sepamos qué precaución tenemos que tener, qué estabilidad tiene esa excavación. Entonces, hay que a veces, en la etapa de la obra, puede ser que ya alguien haya hecho el proyecto y el estudio de suelo no esté incluido, y entonces ya alguien lo hizo, a alguien se lo pagaron y a alguien lo contrataron. O puede ser que le digan, estas son las condiciones y hay que hacer el estudio de suelo, lo especifica claramente cuántas perforaciones, cómo hacer el estudio de suelo, una serie de cosas que van a estar bien claras a hacer. O puede ser que ustedes mismos decidan, bueno, vamos a hacer un estudio de suelo para verificar las condiciones. Bueno, son cosas que uno tiene que decidir en el momento que está cotizando. Entonces uno puede decir, bueno, una cosa o la otra, bueno, lo importante es que tengan en un esquema de papel escrito o en un archivo, lo que quieran tener, donde dicen, bueno, yo tengo esta serie de estudios de suelo, mensura, replanteo. Cuando voy a analizar, entre otros, pero los que son más habituales, entonces cuando yo voy a analizar la obra, digo, bueno, me pregunto, ¿el estudio de suelo lo tengo que hacer? Puede ser que la decisión la tome el que hace costo, o puede ser que tenga que consultarlo, pero lo tiene que tener presente. Ese ítem tengo que ver qué hago. La mensura, ¿ya está hecha la mensura? ¿Tiene que hacerla la empresa? ¿Es responsabilidad? No, ya está hecha. Estoy trabajando en un terreno de propiedad privada, estoy trabajando en un predio de un ferrocarril, no tengo que hacer ninguna mensura, listo, no lo pongo. Pero lo tengo que tener presente, lo tengo que tener anotado. Después viene el replanteo. ¿Cómo hago el replanteo? ¿Lo hago con topografía? ¿Lo hago con un agrimensor? ¿Lo hago con unos piolas para hacer el replanteo? Bueno, el ítem es replanteo. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver de qué tipo de obra se trata, de qué complejidad tiene, si tengo todo libre, si lo puedo hacer manualmente, si lo tengo que hacer topográficamente para fijar mojones, para poner cotas, o sea, si tengo que replantear un camino, o sea, entonces ustedes tienen que tener ese concepto fijo por única vez, por ejemplo, esos tres conceptos, estudio de suelo, mensura y replanteo. Seguramente habrá otros, como podría ser, no sé, el cerco perimetral, que se hace una vez y después se recoge y se vuelve a desarmar. Sería la primera vez y después al final de la obra. Con camino de acceso también puede ser que haya una vez,
o puede ser que lo vaya manteniendo, entonces van a aparecer en mensuales. O sea que vamos dándole ejemplos para que ustedes vayan imaginando cosas. Y después vienen los mensuales. Entonces, bueno, primero ocuparse de uno, digamos, el jefe de obra. ¿Cuál es el jefe de obra? El sueldo de ese jefe de obra. Tendrá su particularidad de contratación. El sueldo de los administrativos va a tener la suya. Los serenos. El alquiler del predio. O sea, uno a veces se instala y si va a trabajar, si ustedes ven un edificio, la empresa se instala en ese mismo predio, en ese mismo terreno. Entonces no tiene que alquilar. Pero si tendría que hacer algún trabajo determinado, por ejemplo, hacer una gran excavación y tiene que sacar ese suelo y después volver a ponerlo cuando tapa las excavaciones y pone una fundación directa, tenemos que ver dónde poner ese suelo, quizás tengamos que alquilar un terreno, o quizás tenemos una mecánica de trabajar que tenemos que instalar una torre y no podemos ponerla en alguna torre y no podemos ponerla en el lugar, o quizás hacemos un camino y entonces no podemos instalarnos en el camino, tenemos que instalarnos en una fracción de campo donde va a instalar su obrador, su planta asfáltica, su planta de hormigón, su planta de tratamiento, el playón para los equipos, hacer el mantenimiento, todo eso requiere un espacio y entonces eso vamos a tener que ir a alquilarlo, comprarlo o alquilarlo donde vamos a instalar esas cosas. Después tenemos que, como ustedes mismos en su casa, esto funciona como una unidad de producción, va a tener agua, va a tener energía, o sea, van a tener una serie de costos fijos que los tienen que ir abonando. Entonces, este es un primer pantallazo, ya después vamos a ver un listado donde empiezan a enumerarse lo que decíamos antes, gastos que necesariamente los vamos a necesitar hacer y no están incluidos. Si repasamos para atrás en los rubros que veíamos, excavación, hormigón, mampostería, en ningún lugar decía mensura o en ningún lugar decía el sueldo del ingeniero, el sueldo del sereno, el alquiler del predio. Entonces, ¿quién lo paga? Como decíamos, bueno, faltarían porcentuales de tasas o servicios. Bueno, entonces vamos a ir mencionando una serie conceptual de teoría, digamos, así, bueno, para ir introduciéndonos al tema y después vamos a ver una aplicación con un listado de una obra determinada. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. 2 de 60. El resto no sabe, no contesta, se fue a tomar mate. Sí, profe. Bueno. Y ahora vamos a ver los porcentuales. O sea, hay un primer porcentual que ya lo hemos discutido en la clase pasada, que eran los impositivos. ¿Se acuerda cuando hablábamos del IVA? Que en el caso particular del IVA decíamos que había que sacarlo por afuera. Que después había que ver cuándo agregarlo, ¿cierto? O no agregarlo, o discriminarlo. Pero bueno, en los costos de los materiales decíamos, estudiábamos sin el impuesto al valor agregado. La mano de obra no tiene impuestos agregados sobre la mano de obra, no hay que hacer ninguna consideración. Los equipos eran con IVA y podían ser de distinto porcentaje del IVA, entonces también los excluimos, no le ponemos el IVA. Y entonces, de esa forma vamos empezando a entender que después hay una serie de costos que son de impuestos, que también alguien los va a tener que pagar. Los vamos a tener que ver cómo se cuantifican, qué tipo de impuestos. Lamentablemente hay infinidad de impuestos, hay 160 y pico impuestos en el país, o sea que algunos nos rozan directamente, otros indirectamente, otros no nos damos cuenta, pero bueno, hay un montón de impuestos que lo vamos a cuantificar de alguna manera en el listado cuando veamos en clase, digamos, en el práctico, en el taller. Después hay otros costos como ser comerciales, o sea, publicidad, difusión, comercialización, está en algunas actividades el vendedor, el que coordina, el que programa los trabajos, el que difunde, el que hace propaganda, el que hace publicidad en la vía pública o por internet, o sea, todo lo que se imagina en la parte comercial tiene un costo también, digamos, ¿no? Después viene un tema importante que es el costo financiero, hoy es fundamental y es muy oneroso, digamos, entonces ya vamos a tratarlo especialmente al costo financiero, o sea, es el costo que tiene el dinero por utilizarse una cantidad determinada de tiempo, como se pueden imaginar. Si empiezo a trabajar, empiezo a gastar y después cuando yo recupero el dinero, porque me pagaron, ya vamos a ver cómo es la secuencia de certificación y pago, pero ese tiempo que yo voy poniendo el dinero, alguien me podría decir, en vez de poner el dinero en la obra,
ponerlo en un plazo fijo, ponerlo en otra inversión, en un fondo de inversión, y vas a tener mayor rentabilidad que la obra. Bueno, empezamos a ver la parte especulativa y todo ese tipo de cosas, pero lo importante es que ustedes sepan que el costo del dinero cuesta, o sea, el dinero cuesta. Es como si yo voy a comprar cemento, bueno, acá voy a comprar dinero, voy a necesitar dinero para conseguir los materiales, pagarle a la gente hasta que me devuelvan ese dinero pagándome el certificado o parte de la obra, si fuera una obra chiquita, el total de la obra. O sea, es un costo más de la misma forma que tenemos los impuestos, la parte de comercialización, publicidad, aranceles, tasas, servicios, bueno, todo ese tipo de cosas vamos a tener que ir listándola y ver cómo la vamos analizando. Hoy viene un tema de garantías, que siempre es un tema un poco escabroso, que ustedes cuando preguntamos garantía, medio que nadie le da bolilla y después se confunden, no entienden qué son las garantías, entonces la vamos a tratar especialmente la garantía, y que nosotros tenemos que garantizar cuando vamos a ejecutar la obra, que las vamos a ejecutar en tiempo y plazo, que las vamos a ejecutar en las condiciones que están pactadas. Entonces después, esa es una primera garantía. En realidad hay una primera todavía cuando uno oferta. Ya vamos a listar, cuando uno oferta tiene que mantener esa garantía y hacerse responsable de lo que cotizó por un determinado tiempo. Pasado ese tiempo, yo no respondo mi cotización. Si ustedes leen y dicen, bueno, por tanto tiempo, por 60 días mantengo la oferta. O ustedes, como si vamos a simplificar, le dice promoción, en 15 días se mantiene el precio de la zapatilla. Bueno, esa oferta tiene una garantía de que en 15 días se mantiene el precio. En una obra es algo similar, uno oferta algo, cotiza y dice mantenimiento de oferta, y ya la vamos a analizar con detalle, es tanto tiempo. En ese periodo yo tengo que mantener ese precio y esas condiciones. Y después están los gastos generales que veíamos que eran de la oficina central, que eran comunes a varias obras. Entonces, esta es una mecánica de trabajo que la tiene similar a lo que establece el libro, y donde todos estos costos los ponemos en función del precio, que es lo que hay autores que lo mantienen así, hay otros que no, pero a nosotros nos parece que es la más conceptual, y decir, bueno, si yo tengo que pagar impuestos, voy a pagar sobre la facturación, sobre mi venta, entonces lo tengo que poner en un porcentaje respecto de la venta, no respecto del costo. Ya cuando terminemos el tema lo van a entender un poquitito más. Por eso que estamos mencionando por una etapa cuáles son los costos porcentuales, por qué los hacemos, y cuando terminemos la clase de hoy quizás lo entiendan un poquito más y me dejen un poquito avanzar, digamos, ¿no? Y después viene la otra parte importante que veíamos la clase pasada, cuando hablábamos de dónde aparecía el precio y cuál es la diferencia con el costo. Entonces decíamos, bueno, todos los costos más el beneficio genera el precio de la obra. O sea, en el precio de la obra es fundamental que tengamos todos los costos directos, todos los costos indirectos, todos los porcentuales, dentro de ello el beneficio. Entonces acá yo lo llamo a veces riesgo-beneficio, en el libro lo van a ver beneficio, en algunos autores lo van a ver beneficios y por otro lado los imprevistos, o los riesgos, o sea, hay distintas formas. Lo que sí es que a veces el beneficio incluye el riesgo, porque en toda obra hay riesgos que a veces no se pueden cuantificar. Entonces, a veces el porcentaje de beneficio va a estar en función de la dificultad o de la complejidad de la obra o de las incertidumbres. Entonces, puede ser que en ninguna obra que no tengan certeza de lo que tienen que hacer porque hay cosas ocultas, una remodelación, donde no hay información, puede ser que el beneficio sea mayor porque pueden tener un montón de incertidumbres, y entonces distinto, cada uno cuantifica ese riesgo y después le pone entonces un beneficio, o le pone un imprevisto o le pone un beneficio mayor. Y entonces a obras de mayor volumen van a tener quizás porcentuales de beneficio menor, y a obras de menor volumen van a tener porcentuales de mayor costo. O sea, para darle una idea, pueden tener beneficios del 5, el 6, 7% en grandes obras, y en pequeñas obras pueden tener beneficios del 15, el 20%. Pero eso depende puramente de la empresa, o sea, es una decisión empresarial del gerente, de que cierra la operación, la operación de la cotización, y entonces eso es una cuestión política que va a depender de la necesidad que tenga la empresa de obras, del riesgo, de la cantidad de competencia, digamos, si hay mucha gente interesada. Por eso al principio decíamos,
el mercado, o sea, si hay mucha gente que tiene ya muchas obras, entonces uno puede decir, bueno, voy a aumentar mi beneficio porque ya tengo mucha obra y para eso me voy a complicar, prefiero no hacerla, o si la hago, lo hago con un mayor beneficio. O sea, una política de la empresa, otras dicen, no, yo voy a ir con un beneficio muy bajo porque quiero entrar en ese mercado, me interesa ese mercado, me interesa difundir mi empresa, estoy empezando, o sea, es todo no hay una regla, digamos, del porcentaje que se pone, pero el rango es muy variado y obviamente define el precio de la obra y la adjudicación o no de la obra. Entonces, si empezamos se entendió un poco todos los ingredientes que teníamos desde el costo directo, pasamos a los costos indirectos y porcentuales, que es una cosa muy pareciera, muy abstracta, o cómo algunos se estarán imaginando cómo voy a cotizar esto, cómo voy a imaginarme hacer esto, digamos, ¿no? Entonces vamos a ir tratando de tomar cada uno de ellos y tratar de explicarle, más la lectura de ustedes que tengan en el libro, para que tengan el concepto. No vamos a poder permitir, o sea, pedirle que nos cuantifiquen finamente, pero sí que tengan el concepto de cada uno de esos ítems que estuvimos explicando. Entonces, si volvemos a los gastos generales, tenemos dos grandes formas de estimarlo. Vamos a repasar. Empiecen a decirme qué gastos generales podría haber en una sede central, los que dijimos, qué gastos podrían ocurrirse. Ustedes hagan de cuenta que llegan a la sede de la empresa y abren la puerta, y entonces van a decir, bueno, ¿qué veo en esa oficina? O en ese taller, o en ese lugar central de la empresa? Empiecen a imaginarse, abren la puerta y díganme qué ven, y alguien tiene que pagarlo, como decían. Bueno, entonces abren la puerta y ¿qué dicen? A ver, ¿qué empiezan a ver? Energía eléctrica, por ejemplo. Energía eléctrica. Personal de limpieza. Personal de limpieza. Todos los muebles. ¿Cómo? El alquiler del local. El alquiler del local, si no fuera propio, y si fuera propio, también alguna vez tuvo que haberlo pagado, o sea que tenía que haber el alquiler, el costo de la instalación, ¿qué más? Puede ser artículo de librería. ¿Cómo? Artículo de librería. Artículo de librería, ¿qué más? El equipo, qué sé yo, computadoras, muebles. Bien, instalaciones, telefonía, muebles. ¿Y quién usa esas cosas? El personal. Empezar con la secretaria, la recepcionista, el contador, el computista que está trabajando, estudiando una licitación, el ingeniero que está proyectando la obra, el ingeniero que vino a buscar el supervisor, el gerente, el financista. O sea, empezar a ver gente que trabaja en esos muebles, en esas instalaciones. O sea, bueno, la energía eléctrica que ya la dijeron, la telefonía, internet. O sea, todo ese tipo de cosas que empieza a funcionar, la empresa funciona como si fuera una obra en sí, o sea, una unidad de negocio, pero no funciona para la obra de Baigorria, Rafaela o Timbúe, no, funciona la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos para ver cuánto se gasta mensualmente en esa empresa? Tenemos que ver, hay dos mecánicas. Si la empresa tiene una rutina o tiene una antigüedad y siempre ha hecho barrios de vivienda, por ejemplo, entonces podría ser que ese grupo de personas, de gente, se dimensiona o se dimensionó ya y viene funcionando con un determinado esquema y un determinado costo. Por eso se dicen estimaciones históricas. Yo tengo que mirar para atrás, no pensemos con inflación, pero digamos en moneda estable, y digamos, bueno, el año pasado hemos gastado en el año tanta cantidad de dinero mensual. Y repaso, tengo la energía, tengo la telefonía, internet, la recepcionista, el contador, el administrador, bla, 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 todo el listado, el mobiliario, el desgaste de la computadora, el pum, 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 pum. Tengo una cantidad de gastos mensuales que se generaron en la empresa. Entonces, esa es una forma de estudiarla. Entonces, el tema es que para adelante, cuando yo voy a cotizar, yo no sé cuántas obras voy a tener el año próximo. Yo estoy estudiando una obra. Entonces tengo que ver en cuántas obras lo voy a aplicar. Entonces por eso empieza la parte porcentual. Yo digo, bueno, el año pasado gasté tanto dinero en 12 meses,
y facturé tanto dinero, tantas obras. Entonces se hace una relación entre la facturación y lo que uno gasta y tiene un porcentaje de incidencia que se generó con esos gastos generales. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿El resto? Sí, sí. Sí, se entendió. O sea, es la forma de cómo hago para todos esos sueldos, todos esos gastos. Por un lado los podría cuantificar, si ustedes, como decir, abrimos la puerta y empezamos a anotar y vamos sumando y podríamos imaginarlo cuánto gastamos por mes, y eso se repite todo durante todos los 12 meses, tenemos la del año. Pero después tenemos que ver a qué aplicarlo, porque yo pues, supongamos que tenga, no sé, 1 millón de pesos por mes de gastos generales, quiere decir que tengo 12 millones de pesos por año. Y eso no me dice nada en cuanto, me dice que es mucho dinero, pero no me dice nada qué hacer con eso. Entonces lo que tengo que comparar es decir, bueno, ¿y qué facturé en el año? ¿Facturé 200 millones, 500 millones, 1000 millones? ¿Cuánto facturé? Entonces saco un porcentaje de lo que gasté en esos gastos generales versus lo que facturé y tengo un porcentual, y por eso ese porcentaje me va a servir a aplicarlo al precio de venta. Entonces yo todavía no lo conozco al precio de venta, pero sé que voy a tener un 3%, por ejemplo, de gastos generales. Esa es la forma de estimación histórica. Si uno hace una obra distinta, que no tiene esa particularidad de que tiene los antecedentes de la historia, y dice, bueno, mirá, yo ya tengo toda esta historia, tengo todas estas obras antecedentes, todos los años voy creciendo de esta forma, voy aumentando la producción y voy aumentando los gastos generales, y esos porcentajes se van manteniendo, quiere decir que puedo aplicar esa estimación histórica. Y si no, tengo que presupuestarla, tengo que decir, bueno, a ver, supongamos que empiezo y dice, bueno, a ver, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar tal y tal cosa, el mismo listado, particulares para alguna obra en particular, y después me tengo que imaginar y apostar y decir, bueno, voy a tener tanta facturación. Entonces empezamos a imaginarnos cuánto vamos a tener de acuerdo a la política del gobierno, de acuerdo a si me dedico a la industria, si me dedico a una política agresiva o no, o lo que necesite de comercialización, voy a tener una estimación de mi facturación. Y en base a eso vuelvo a conseguir un porcentual. O sea, es un tema difícil de abordar, difícil de estimar, pero es un punto más que si uno lo va repitiendo año a año, puede ir afinando eso con la experiencia anterior, diciendo, bueno, si yo me mantengo dentro de un 3 o un 5%, o si por ahí en alguna obra tengo que aumentar esos porcentajes, lo tendré que agregar para ir viendo cómo aumentar en los gastos generales de la empresa, del funcionamiento de la empresa. Alguno me puede decir, bueno, yo estimé que iba a tener 200 millones el año que viene y resulta que cuando termine el año tuve 100. ¿Qué pasó con los gastos generales? Y bueno, es realmente otro riesgo más. Alguien lo va a tener que pagar, ¿quién lo va a pagar? Ustedes, o sea, la empresa. Entonces hay que ver, quizás seguramente lo va a resignar del beneficio, o va a tener que seguir buscando rápidamente obra, o empezar a achicarse cuando ve que no se puede conseguir ese porcentaje. Impuestos y garantías. Acá primero tenemos que ubicarnos en qué tipos de impuestos hay. Entonces, hay impuestos nacionales, hay impuestos provinciales, y en realidad no hay impuestos municipales, sino que se llaman tasas municipales. Entonces, los impuestos nacionales, hablamos ya del IVA, hay impuestos a la ganancia que grava el beneficio de la empresa, otro impuesto que no nos escapamos es el débito y los créditos, o sea, es el impuesto que decíamos cada vez que usted le ingresa una cantidad de dinero al banco, le cobran, el banco retiene, para después depositarlo en la AFIP, el 0,6%, o sea, el 6 por 1000. Y cada vez que ustedes sacan un dinero del banco, con un cheque, con una transferencia, con una extracción, le cobran de nuevo otro 0,6%. Conclusión, ustedes tienen que tener un impuesto sobre el precio de lo que ustedes van a cobrar de la obra, el 1,2%. O sea, es un impuesto que se impuso ya en la época de Cavallo, quizás ustedes no habían nacido, un poco más, y era por única vez, para una condición excepcional, y después se siguió quedando, bueno, todo el mundo está reclamando, ahora hay algunas compensaciones en la rendición anual de beneficios, de las ganancias, bueno,
para algún tipo de empresa, para las pymes hay una compensación, pero bueno, en principio ustedes tienen que ponerlo porque es un impuesto vigente. Y uno tiene que tener los que están vigentes al momento, no podemos imaginarnos qué se le va a imaginar o aumentar el IVA, aumentar el impuesto a los débitos y a los créditos, aumentar las ganancias. ¿No? Podemos manejarnos con lo que tengamos la legislación vigente. Por eso van a tener un asesor impositivo, propio o externo, donde nos va a decir qué impuestos tenemos que tener grabados. Y después vienen los impuestos provinciales. El típico y el más importante es ingresos brutos. O sea que y los ingresos brutos, que cada provincia tiene la potestad de fijar el porcentaje. Entonces son en cada alícuota, uno va a trabajar a Córdoba, los impuestos de ingresos brutos son el 4,5%. En la provincia de Santa Fe puede ser que sean el 3%. En Buenos Aires puede ser que sean el 5%. O sea, cada provincia tiene la potestad de legislar y de poner su porcentaje fijo o variable, pero un porcentaje determinado. En la construcción de obra pública, normalmente tiene exención de esos impuestos, o sea, no se pagan sobre ingresos brutos, pero sí las actividades entre privados sí pagan actividad de ingreso bruto. Y uno paga el 90% de ese tributo, lo paga en el lugar de la obra física, supongamos estamos trabajando en una obra en Timbúes, vamos a tributar el 90% en Timbúes, y si la sede central de la empresa es Venado Tuerto, va a pagar el 10% de la empresa. Bueno, toda esa parte impositiva es un lío, hay una historia, hay una legislación que se modifica siempre, hay un régimen aplicado para no tener toda esta exigencia de un poquito en cada cosa, o sea, no los quiero complicar, sepan que hay un impuesto provincial, el más importante, que es ingresos brutos, que lo tienen que tener presente. Y decir, bueno, ojo, que tengo que pagar, tengo que ver si esa obra tiene exenciones de impuestos a ingresos brutos o no los tiene. Y después las tasas y servicios, el clásico es el DREI, que es el de derecho de registro de inspección. O sea, ustedes abren la empresa o entran a una oficina y tienen que pagar un derecho de registro de inspección. ¿Qué es eso? Es una tasa municipal por poner el cartel de la empresa o funcionar como empresa. ¿Qué les permite pagar qué pagan con eso? No sé, algún monarca alguna vez fijó el derecho de registro de inspección y dijo, bueno, esto es lo que me tenés que pagar. Por cada facturación se paga un derecho de registro de inspección, que es el 0,5%, una cosa así, no me acuerdo exactamente, porque depende de la actividad, la tarifa, el rango de facturación, una serie de variables, y depende mucho en cada una de las municipalidades. Podría haber otro que esté incluido, ¿no? El barrido y limpieza, la iluminación, barrido y limpieza, el ABL se llama en Buenos Aires, acá se llama el DREI, o sea, hay distintos tipos, pero sepan que hay en cada municipalidad, tienen que tributar de alguna manera. Entonces, vimos 3 grandes grupos, que es un problema impositivo, no le vamos a pedir, ni nosotros mismos podemos conocerlo, todos los impuestos que hay, pero hay un asesor que tiene que decirle cuáles son los impuestos que tienen que estar grabados. Y todos están grabados sobre el precio, o sea, sobre la venta, no sobre los costos. Por eso es uno más de los integrantes del porcentual. Y después viene este tema de las garantías que les decía hoy, que les voy a mostrar 4 garantías que son las más importantes, que son mantenimiento de oferta, ejecución de contrato, fondo de reparo y anticipo financiero. ¿Alguno me puede describir qué serían estas cosas o qué se podrían imaginar? Despertar. ¿Nadie? Algo les dije, vamos a empezar por la más fácil. Yo voy a hacer una oferta y entonces en el pliego también de especificaciones le va a decir cuál es la garantía que tienen que ofrecer. Normalmente puede ser el 1% del monto de la oferta. Entonces, si yo voy a poner una garantía y voy a tener que decir, bueno, yo garantizo que voy a mantener esta oferta, ¿por qué la tendría que mantener en la oferta? ¿Qué les parece? ¿Inflación puede ser? ¿Cómo? ¿Por la inflación puede ser o no? No. No.
Puede ser para que no sea tipo, para tener el precio competitivo con otras empresas, no que te dan la obra y después la subís y ya te la habían adjudicado. Sí, podría ser algo de eso, digamos, no es que o sea, es que vos decís, bueno, si yo cotizo 5 millones de pesos y cuando me la adjudican, dicen, no, ahora no lo puedo hacer por ese ahora, porque vi que no había nadie, o porque vi que me equivoqué, o porque se dice, no, ahora no puedo, yo te lo voy a cotizar a 6 millones, como sabía que el precio era muy bueno, lo levanto, digamos, ¿no? O por ahí dice, no, mira, me equivoqué acá, ahora no te lo mantengo, ¿no? Entonces, el que está comprometiendo a estudiar la obra, o sea, el dueño de la obra dice, bueno, pero escúchame, yo estuve esperando, hice mis trabajos, previsión, invertí para que después, no sé, era como decíamos el otro día, si voy a instalar un supermercado, yo empecé a comprar mercadería, estantería, que yo ahora falta que me hagas el local, y bueno, si vos no me lo entregás y empiezo de nuevo, perdí una cantidad de tiempo, tengo que volver a empezar, o sea, gasto y me defraudó y tengo que armar de nuevo. Le puedo adjudicar al segundo, bueno, entonces para que no haya esa especulación de que uno cuando le adjudican lo quiera cambiar, es decir, yo te mantengo la oferta por 60 días es lo habitual, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se materializan esas garantías? ¿Cómo se imaginan que uno podría materializar la garantía? Chicos, para que tengan una idea. Una cantidad de dinero, ¿puede ser? A ver, podría ser. A ver, pero para que tengan una idea, supongan una obra de, no sé, 10 millones de pesos, que no es una gran obra, no es nada grande, pero en una obra de 10 millones de pesos, una garantía del 1%, ¿de cuánto estamos hablando? 100.000 pesos, ¿verdad? Y una garantía del 5% de ejecución de contrato, estamos hablando de $500.000. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de empezar la obra, tu empresa tiene que ponerle al comitente 100.000 pesos de mantenimiento de oferta, de garantía de mantenimiento, y 500.000 pesos, $500.000 de pesos Parece que se cortó. O sea, a ver ¿Les hace si... algún ruido? ¿Les hace alguna reflexión este comentario que les hago? Profe, no se te escuchó Justo nada. se cortó y no escuchamos. Se les cortó. Se cortó al final, Sergio, cuando dijiste que tenías un 100.000 o 500.000 y ahí se cortó y Claro, apareció de nuevo. a ver, ¿me escuchan ahora? Sí, se escucha. Entonces decía que antes de empezar la obra, la empresa tiene que poner 600.000 pesos antes de nada, antes de ni siquiera de limpiar el terreno para hacer la obra. ¿Les hace algún ruido? ¿Les merece alguna reflexión este comentario que les hago? ¿Cómo se garantiza eso? ¿Cómo podemos garantizarle al comitente esos 600.000 pesos en una obra de 10 millones? ¿Qué les parece? Yo diría justamente para que empiece a poner el personal. No, te está preguntando cómo lo garantizarían. O sea, algún de ustedes dijo con dinero. O sea, no sé, agarro 100.000 pesos y el otro 500.000 y ¿a dónde lo llevo? Se lo pongo al tipo ahí, la garantía, le doy esa plata y me da un recibo. Un contrato puede ser. ¿Qué? ¿Un seguro? Un contrato. El contrato es el que van a celebrar entre las partes y vos vas a garantizar ese contrato de oferta. O sea, de oferta fue un presupuesto y cuando va a tener el contrato va a tener que celebrar un contrato. Esto que les muestra Edgardo ahí es común, aparece en todas las obras. O sea, cuando uno firma un contrato de obra, hay que garantizar esas garantías que aparecen ahí en pantalla, hay que materializarlas. Entonces la pregunta que yo hago es, si hacemos una obra de 10 millones, ¿tenemos que tener en el bolsillo 600.000 pesos ya antes de empezar la obra para dárselo al comitente? ¿Se puede contratar un seguro? Con un cheque, si no. Un cheque, bueno, un cheque sería un documento, ¿no?
un pagaré, un aval, digamos. ¿Y se puede hacer como, no sé, una inversión por esa plata en la obra? Tipo, ya arrancás como diciendo, bueno, ya está, ya invertí esto para esta obra. No. No sé, en equipo, en lo que sea. ¿no? ¿Y qué harías? ¿Qué, pondrías un equipo, ponerle que comprar un equipo de 600.000 pesos y decir, bueno, te dejo el equipo acá. ¿Y qué garantía tendría la empresa? O sea, el de la mantenimiento de la oferta, ¿qué harías? ¿Le llevarías un equipo de 100.000 para dejarlo ahí? Sería lo mismo que dejarle dinero, digamos, o dejarle un pagaré. Alguien dijo algo un recién. documento tal vez con un abogado. Algo así. Bueno. Dejar al abogado. Bueno, ¿y cómo sería ese documento? A ver, ¿qué tipo de documento? Un contrato así, digamos, para que haga realidad el trabajo. ¿Cómo se asegura? A ver, pónganse ustedes ahora en dueño de la obra. ¿Cómo se asegurarían ustedes, si son el dueño de la obra y contratan a alguien para que le haga una obra de 10 millones de pesos? ¿Cómo se asegurarían que no le va a cambiar el monto del contrato, no le va a cambiar la oferta que hizo? ¿Y cómo se asegurarían ustedes que va a cumplir con el contrato, que al final le va a entregar la obra? Porque si no es un perjuicio muy grande para el comitente. Si yo me voy a mitad de camino con la obra por la mitad, porque no me conviene más, es un perjuicio muy grande que se hace, ¿no? O sea, a la sociedad, al comitente, a la misma empresa. Entonces, si ustedes fuesen el dueño de la obra, ¿qué quisieran tener para dormir tranquilo? La plata, dijo alguien. Y no está mal, ¿eh? No está mal pedirle los 600.000 pesos, no está mal. De hecho, está muy bien. Y si lo consiguieran, estaría buenísimo. ¿El problema de la plata cuál es? Para la empresa. Quizás no la tiene a veces, a esa plata. Y si no la tiene, ¿qué tenés que hacer? Y supongo que tendría que recurrir por ahí a una entidad financiera que responda por esa persona. Exactamente. Va a tener que ir a un banco y pedir plata. ¿Y el banco qué te cobra si te da esos 600.000 pesos para que vos le dé al comitente? Intereses. Te va a cobrar un interés, ¿no? Entonces ya no son 600.000 lo que tenés que poner, sino que son más de 600.000, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre que se podría hacer para que el comitente tenga un aval, tenga realmente una seguridad de que ustedes, que la empresa, ¿no? Ustedes, ¿no? Que la empresa va a cumplir con manteniendo la oferta, va a cumplir teniendo un contrato? Entonces, hay herramientas que se utilizan en la construcción que tiene la misma finalidad que el dinero. El dinero está bárbaro, chicos, ¿eh? Está muy bueno si pudiéramos poner el dinero, pero eso tiene un costo financiero, ¿no? Y el costo financiero en épocas inflacionarias como la que vivimos, el costo financiero es altísimo, entonces no es conveniente para nadie poner la plata. Entonces aparecen instrumentos, aparecen herramientas, como por ejemplo una póliza de caución, en donde yo contrato a alguien que asegure que yo voy a cumplir. ¿Y cómo sería eso? Así como el Estado nos obliga a nosotros a tener un seguro en el auto, yo no puedo salir a la calle si no tengo el auto asegurado. ¿Por qué? Por si pasa algún accidente, alguien tiene que responder por ese accidente. En ese caso, ¿qué hacemos? Contratamos una compañía de seguro que nos dé una póliza de caución mucho más barata que el auto. Lo que yo pago por mes es mucho más económico que el valor del auto o del valor de un auto. Lo mismo sucede con la construcción. Yo puedo contratar una póliza de caución, una compañía, y pagar por mes una póliza que en el caso de que yo no cumpla con el contrato, el comitente tiene todas las posibilidades de ir y ejecutar esa póliza y reclamarle a la compañía de seguro que le pague. Como cuando tenemos un accidente en la calle y chocamos el auto. Vamos a la compañía de seguro y le reclamamos que no pague el auto. Ahora, esa póliza tiene un costo.
¿Cuánto vale esa póliza? Eso, el valor de esa póliza es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de calcular los costos indirectos dentro de las garantías. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. No es común poner dinero. Está bueno, pero no es barato, es muy caro poner el dinero. Por eso se usa la expresión de sustituir, o sea, las garantías estas están establecidas en esos pliegos que les decía de condiciones, y entonces dicen, ustedes van a ofertar, tienen que materializar la garantía. Entonces uno podría decir, bueno, le llevo un cheque, bueno, o le llevo un montón de dinero, esos 100.000 pesos. Lo que se hace habitualmente es sustituir ese 1% en efectivo, por decir de alguna manera, por un seguro o una póliza de caución. Entonces uno solicita a esas entidades que son compañías de cauciones, o sea, donde es como si fuera una compañía de seguro que le asegure el auto, como decíamos, ahí hay compañías que se dedican exclusivamente a cauciones. Entonces uno solicita eso, la compañía obviamente le pide todos sus antecedentes, le pide el requerimiento, qué patrimonio tiene, o sea, para que después, porque ellos tienen que responder por ustedes, que en caso de que ocurra algo que no tenga que responder la compañía, después obviamente van a recurrir a ustedes, digamos, no es que lo va a pagar la compañía y ustedes se terminó la historia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una política que, bueno, por ahora entiendan de que yo voy a ofertar un dinero de un mantenimiento de una oferta y me dicen, bueno, entregame una garantía de mantenimiento de la oferta, 1%. Podría fijarse otro porcentaje, pero en el pliego normalmente es el 1%. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Contratan una póliza de sustitución de mantenimiento de oferta, la entregan con la oferta, cotizo 10 millones de pesos, bla, 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 y entrego la oferta. Se analizan las ofertas, la empresa, la dueña de la obra, o sea, el comitente, tiene un tiempo determinado, normalmente son esos 60 días, a veces es antes, resuelven la adjudicación, le adjudican a Construcciones Pepe, y entonces al resto le informan que le adjudicaron a esas obras, puede uno discutir o no, impugnar, bueno, puede haber una política de que uno puede rever su oferta en el sentido de discutirla, pero bueno, no es lo habitual, y entonces le devuelven a cada uno de los que perdieron, a todos en realidad, le devuelven el mantenimiento de oferta, pues se cerró esa etapa. Se adjudicó una obra y entonces se devuelven los mantenimientos de oferta. Si no se podrían devolver, porque no se devuelven físicamente, transcurridos esos 60 días que la póliza dice que mantiene la oferta por 60 días, por ejemplo, automáticamente deja de tener costo la póliza esa y ya uno la devuelve o no la devuelve, caduca, porque la empresa de cauciones le va a facturar mes a mes mientras esté vigente la póliza. Esta termina con la adjudicación y la devolución de las pólizas o cuando termine el periodo. Si la empresa que es la dueña de la obra o el comitente o la repartición necesita más tiempo, normalmente lo que se hace es poner un comunicado donde le dicen solicitamos ampliación de plazo de la oferta, la empresa puede decidir que sí o que no y tiene que decirlo nuevamente con una nueva póliza y dice, bueno, por X motivo necesitamos 60 días más. Uno ahí puede tener la opción de mantener la oferta o no. Obviamente la mayoría la mantiene porque le interesa si cotizó, pero puede ser que uno no la mantenga y hace otra nueva póliza por otros 60 días más. Ahí tenemos la primera, que es cuando uno oferta. Y no quiere decir que tengo la obra, tiene que tener el mantenimiento de la oferta, gana la obra o la pierda, lo mismo tenemos que tener ese costo. Y después cuando nos adjudican la obra, que nos devuelven la primera póliza, tenemos que entregarle otra póliza. Cuando vamos a firmar el contrato, que alguno de ustedes decía, bueno, firman el contrato. Cuando firmamos el contrato, para firmar el contrato, automáticamente empezamos a tener la responsabilidad de los plazos, del cumplimiento, del buen cumplimiento de toda la obra, y entonces tenemos que entregar una póliza que está en el orden del 5 y a veces del 10%, dependiendo de distintas cosas, y también nuevamente ya los montos empiezan a crecer y lo voy a tener que tener materializado no por los 60 días, sino por lo que dure el contrato. Entonces, ahí con más razón no vamos a dejar dinero inmovilizado. Vuelta a sustituirlo por una póliza de caución o un seguro de caución, contratamos de nuevo la póliza y entregamos esa póliza. Nos van a devolver la garantía de contrato cuando se termina la obra, o sea, cuando se termina y es
Después hay unas expresiones que les podemos repasar después, que es el mantenimiento de la oferta del contrato, la ejecución de la póliza de contrato se mantiene hasta que se hace la recepción provisoria de la obra. Uno termina la obra, entrega la obra, se la reciben con observaciones o sin observaciones, y que en ese momento el dueño puede utilizar la obra, o sea, puede tener acceso a la obra en la libre circulación. Supongamos que estamos haciendo un camino, cuando habilitamos la obra, entonces el dueño empieza a usar esa obra, y entonces uno termina en una serie de responsabilidades y cumplió hasta ahí la recepción provisoria. Después hay un periodo de mantenimiento, que es el periodo de mantenimiento de la oferta, del contrato, que pueden ser meses o un año, donde aparece otra póliza que está relacionada con la que está abajo, donde al finalizar la recepción definitiva, o sea, cuando terminan los 12 meses o los 6 meses, ahí la empresa de alguna manera termina su responsabilidad, no la legal o digamos la civil que mantiene los 10 años, sino que dice, bueno, esta obra yo la terminé, la ejecuté en condiciones, me salió bien, bla, 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 corregí algunas observaciones, mantuve durante tiempo, no sé, la banquina, lo que sea, y después le dan la recepción y ahí ya uno no tiene nada que ver con esa obra, la mantiene el dueño de la obra, la concesionaria, la repartición, el dueño si es una casa, lo que sea. Entonces, hasta ahí teníamos dos pólizas, una que va durando todo hasta la recepción provisoria, y después mes a mes existe una garantía o un pedido de que fondo de reparo. Esa expresión fondo de reparo quiere decir que el comitente mes a mes podría tener la necesidad de hacer alguna reparación, por decirlo de alguna manera, porque yo no quise cumplirla. O sea, supongamos que tengamos un desagüe en malas condiciones y uno le dice, no, yo no lo voy a reparar porque yo lo hice tal como me decía el plano, pero eso no funciona, es responsabilidad del proyectista. El otro dice, no, es mala ejecución. Bueno, empiezan a discutir. El comitente tendría el derecho de decir, bueno, la arreglo yo, o lo hago arreglar por un tercero, y le pago a ese tercero, por simplificar un poco el concepto. Entonces, todos los meses le van a retener entre el 5 y el 10% establecido en el contrato, y es por el monto del contrato, y le retienen ese 5%, por ejemplo, de cada certificación. O sea, con cada pago le tienen que pagar $1.000.000 de pesos, le retienen el 5%. El segundo mes el certificado es $1.5 millones, le retienen el 5%. Se va haciendo un fondo para hacer esas eventuales reparaciones o litigios que uno podría tener que el contratista no quiere cumplirlo, y entonces podría el dueño de la obra accionar y decir, bueno, yo te retuve ese dinero y se lo voy a arreglar y voy a repararlo con un tercero, conmigo mismo, como sea. Para no tener de nuevo esa inmovilización de ese dinero, se sustituye el fondo de reparo. O sea, en vez de que me retengan, le pongo otra póliza de caución, y con esa puedo hacer una sola póliza por todo el contrato, o puedo ir haciendo mes a mes, de acuerdo a lo que certifique, al avance de la obra, voy haciendo distintas pólizas que van a ir cubriendo ese 5% de cada certificación. Entonces, todo va a haber, si es una obra de un año, va a haber 12 pólizas, o puede haber 2 pólizas. Uno puede, en algunas obras permiten hacer una sola póliza. ¿Qué diferencia podría tener? Que el costo de esa póliza empieza a arrancar por el monto el primer día. Si uno lo va haciendo mes a mes de acuerdo al avance, se van acumulando, pero lo va a ir haciendo fraccionado, o sea, tendría un menor costo. No sé si entendieron ese concepto del fondo de reparo. Sí, profe. Profe, el fondo de reparo, digamos, también la obra está programado para un año, digamos, y se pasa 4 o 5 meses más. No, eso es falta de cumplimiento del plazo. Mes a mes, yo tengo un año de contrato. El primer mes hice un certificado de X dinero. De ahí, en el contrato se establece que existe un fondo de reparo de retención de ese certificado del 5%, por ejemplo. Entonces, todos los meses, con cada certificado, o sea, con cada pago del comitente, en vez de darme el 100% de cada certificado, me dan el 95%. ¿Sí? Entonces, ahí empieza a funcionar, en vez de dejarle ese dinero, que podría uno decir, bueno, está bien, quédatelo con el 5%, me lo vas a devolver cuando termine la obra, cumple el periodo de garantía y toda la historia, ahí tendríamos el concepto terminado y me van a devolver todos los dineros que me retuvieron.
obviamente con el costo del dinero quedó inmovilizado, lo tenía el otro, salvo que lo haya ido usando. En cambio, con una sustitución de fondo de reparo, otra póliza tiene su costo y funciona de esa forma. Y por último es la garantía de... Sí. En el caso de ese del fondo de reparo, si uno retiene y después lo devuelve al final de la obra, en el caso de que estamos ahora en el país, ¿hay que devolverlo con una tasa de interés por el tema de la inflación o eso? No. Si uno, por eso es que no conviene, o sea, normalmente no se actualiza el fondo de reparo. Si te lo retienen, te van a devolver la cantidad de dinero que vos te retuvieron, digamos, ¿no? Entonces, todas las empresas sustituyen por esa póliza de caución, y entonces, si no lo hacen el primer día, a los 10 días, o cuando consigan la póliza, o cuando lo tengan, en el momento que se lo sustituyen, el comitente tiene la obligación de devolverlo. Siempre y cuando esté establecido en el contrato. Puede ser que algún contrato no lo permita, por ejemplo. O además, seguramente las empresas de caución, que están aseguradoras de cauciones, son calificadas, o sea que uno no puede agarrar y pedirle al amigo que le dé una póliza, ¿no? O sea, entonces el contrato dice cuáles son las pólizas que están autorizadas o están permitidas utilizar y están aprobadas, ¿no? Bien. Pero no tiene nada que ver con el plazo, o sea, fuera del plazo, entonces, cuando uno no cumple el plazo es otra cosa, es una multa, es otra sanción, digamos, ¿no? Y lo último... Se podría decir que tipo, se puede que la empresa tome directamente toda la responsabilidad y saca la garantía de fondo de reparo. O sea, no entiendo. Bueno, ¿Cómo la saca? No digo, si yo me responsabilizo al 100%. ¿Cómo te responsabilizás? Y asumo todo lo, como constructor, digo. ¿Y por qué te vamos a creer, Valentín? Yo soy el dueño de la obra, ¿por qué te voy a creer? ¿Porque sos buena persona solamente? Claro. Vos siempre vas a ser responsable, sin duda, que la empresa va a ser la responsable, pero cuando llegue el momento de cumplir, vos te vas a empezar a, quizás tengas una creencia que vos no cometiste lo que te están acusando. Suponete que no estás cumpliendo el plazo. Tú decís, no lo cumplí por tal cosa, o no pude hacer esto por tal otra. Entonces, ¿quién responde ahí? Empezamos a discutir. Entonces, para que vos decís, yo me hago responsable, ¿sí? ¿Cómo me asegurás que vos vas a ser responsable? Que no sé, que no te produzco una convocatoria, que te endeudaste, fallecimiento de los titulares, o sea, podés especular de lo que sea. Cuando las inversiones son mucho dinero y son una repartición que el Estado o un particular que tiene que responder a alguien, bueno, será ahí en juego más que una que yo me hago responsable porque yo soy todopoderoso. No, cuando vos te obligan a la responsabilidad de circular con el auto con seguro, es porque no es que no está permitido el auto seguro, porque puede empezar a pasar esas cosas que después desaparezcan los responsables, no tengan la solvencia necesaria, el riesgo lo supere, o sea, entonces tenés que reemplazarlo de alguna manera con esta mecánica o dejar la plata. Si vos querés dejar el 5% del fondo de reparo, te lo permiten, al contrario, van a estar contentos y te van a retener ese dinero. Lo último que hacemos... Una obra es una transacción comercial, chicos. Es un contrato, es una transacción comercial en donde una parte se compromete a hacer la obra y la otra parte se compromete a pagarla. Y en el medio hay garantías que ambas partes tienen que cumplimentar, ¿no? Entonces, esto entiéndanlo porque es importante que lo entiendan porque en el futuro van a lidiar con este tipo de cosas permanentemente, ya sea en obra pública o en obra privada. O sea, las garantías de contrato siempre son exigidas por todo esto que dice Edgardo. O sea, vos podés ser una excelente persona, Valentín, y confiamos en vos, pero en el medio puede haber pasado algo, hay un accidente, se incendia el depósito, perdés los materiales, robaron el camión que traía el hormigón. O sea, pueden pasar mil cosas que no tienen que ver con tu persona, y que son inherentes a la comercialización del servicio de construcción, ¿no? Y por último es cuando
ya lo vamos a entender un poco más, el anticipo financiero cuando veamos costos financieros, pero es habitual también que en alguna determinada tipo de obra aparezca un pago anticipado, o sea, firmamos el contrato y le entreguen un 20%, un 10%, X cantidad de dinero para anticipar el pago. Diciendo, bueno, empezaste el contrato, firmaste el contrato, sustituiste la garantía del contrato, está todo en orden, está el sellado, todo, y te dan un anticipo financiero para que vos empieces a funcionar. Ya el concepto vamos a entenderlo un poquito más cuando tengamos el estudio de costo financiero. Cuando te entregan dinero, de nuevo te van a decir, bueno, ¿cómo me garantizás que me vas a devolver? Y yo te lo voy a devolver porque voy a cumplir la obra, voy avanzando 10% por mes, entonces llego al final de la obra y en los 10 meses devolví el 100% del dinero, por ejemplo. O te lo voy a devolver a los 30 días en la mitad y a los 60 días la otra mitad. No sé, podría haber una mecánica de cómo devolverlo. Pero en el medio dicen, bueno, pero ¿y qué me garantizás que me vas a devolver el dinero? Y que vas a cumplir la obra, me lo garantizaste con una póliza. ¿Cómo vas a devolver el dinero? Es lo que yo tengo que estar tranquilo. Entonces, bueno, o tendría que aparecer una hipoteca, una prenda, un pagareo. Una alternativa es nuevamente la póliza de garantía o sustitución de cauciones del anticipo financiero. Entonces, estas cuatro, las tres primeras son las más habituales y permanentes, y la cuarta, cuando habría un anticipo, aparecería esa última póliza. Y para que tengan una idea de costo aproximado, podría estar entre el 3 y el 2 y el 3% anual del monto asegurado. O sea, por cada una, ustedes van a pagar ese orden, generalmente se paga por trimestre, cada una de las pólizas, pero para tener una idea porcentual, más o menos en ese orden, es lo que ustedes mentalmente pueden imaginarse. ¿Cómo es el tema de la cotización? Como cualquier oferta y demanda, ¿no? Van a esa compañía, le dicen cuál es el costo, la empresa le van a decir quiénes son ustedes, presentame la obra, qué riesgo hay, bla, 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 y le van a cotizar. Una empresa le cotiza una cosa, otra le cotiza otra, todas andan más o menos en el riesgo, en el mismo orden, y depende también de la calidad de la empresa, le van a cotizar más, era como cuando veíamos la RT, depende del grado de siniestralidad y la historia que tiene la empresa, van a tener la alícuota más cara o más alta, digamos, y acá en este caso también el tipo de obra y quién es el comitente y toda una otra historia. Descansamos un ratito para que se despabilen de todos estos conceptos nuevos y después retomamos. No sé qué hora es ahora. Dale, profe. Son las 12:15. 20 minutos, chicos, ¿está bien? 12:35. Sí, Dale, sí, profe. está bien. Dale. Dale. Listo.